Muy bien, chicos. El día de hoy tenemos que desarrollar la parte de la llamada óptica geométrica. Pero para eso tenemos que ver las leyes que gobiernan a estos fenómenos. Vamos a plantear primero el estudio de la reflexión y de la refracción de la luz, como dos fenómenos típicos representativos, ¿sí? De la luz considerada como onda. Empecemos entonces. Anteriormente se ha visto la parte de ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Se vio ciertas cosas, como por ejemplo que la rapidez de propagación de una onda dependía del medio donde esta onda se propagase. Se encontró también una ecuación que permitía calcular la rapidez de propagación de una onda, conocida la longitud de onda y la frecuencia. Vamos a hablar de un tipo muy especial de onda, las ondas electromagnéticas, ondas que no requieren un medio material para propagarse. Esas ondas se propagan incluso en el vacío. ¿Cómo obtenemos ondas electromagnéticas? Básicamente por cargas aceleradas que van a producir campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. Estos campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo resultan ser perpendiculares entre sí. E y B forman 90 grados. Más aún, si conocemos hacia dónde apunta el campo eléctrico y hacia dónde apunta el campo magnético, podemos determinar la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, aquí tienen, ¿sí?, una animación de cómo se vería una onda electromagnética. Hay un foquito, porque básicamente el término genérico que se le da a las ondas electromagnéticas es luz. Observe cómo esos campos eléctricos E y magnético B varían con el tiempo. Fíjense cómo van cambiando de tamaño e incluso van cambiando de dirección. ¿Cómo determino hacia dónde se propaga la onda electromagnética? Todo lo que tienes que hacer es utilizar la regla de la mano derecha. Por ejemplo, primero apunta en la dirección del vector campo eléctrico E y luego cierra tus dedos de la mano derecha hacia el vector B. Eso te dará la dirección de propagación de la onda electromagnética. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares y, conocidas las direcciones de estos vectores, podemos determinar la dirección de propagación de la onda electromagnética. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienes que entender en esta parte. Continuemos entonces. Veamos algunas observaciones. Vamos a plantear la regla de la mano derecha a continuación. Tienes el vector E, el vector B, mutuamente perpendiculares entre sí. ¿Cómo determino hacia dónde se propaga la onda electromagnética? Es decir, ¿cuál es la dirección de la velocidad de propagación de la onda electromagnética? Con la regla de la mano derecha. En esta regla de la mano derecha, ¿sí?, en este caso, uno de los dedos indica el campo eléctrico. Fíjate que hay una mano derecha, parece una pistola. El otro dedo indica el campo magnético. Ahora viene lo importante, el pulgar. El pulgar es el que te va a indicar la dirección de propagación de la onda electromagnética. Intenten hacer eso en este caso en particular. E, B, si como si estuviera haciendo una pistola con tu mano, E, B, y observa hacia dónde apunta tu pulgar.
Esa será la dirección de propagación de la onda electromagnética. Muy bien. Segunda observación. A diferencia de las ondas mecánicas que requieren un medio material para propagarse, llámese sólido, líquido o gas, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Resulta que todo tipo, toda onda electromagnética en el vacío se propaga siempre con la misma rapidez. ¿Qué rapidez es esa? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Se le representa con la letra C. Es la llamada rapidez de la luz en el vacío. Ese epsilon cero se ha visto antes, cuando por ejemplo se planteó la ley de Coulomb. En la constante de Coulomb aparece o apareció por primera vez ese epsilon cero, la permitividad eléctrica del vacío. El mu sub cero apareció cuando hicimos, en ese caso, campo magnético. Se le llama permeabilidad magnética del vacío. Tú reemplazas esos valores, operas y obtienes el famoso 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Existe una relación sencilla entre el campo eléctrico, el campo magnético y la rapidez de propagación de la luz en el vacío. La relación es esta. El campo eléctrico E es la velocidad de la luz en el vacío por el campo magnético. E es C veces B. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden estos detalles. ¿Cómo determino la dirección de propagación de la onda electromagnética? Con la regla de la mano derecha. En el vacío, todas las ondas electromagnéticas se mueven con la misma rapidez. ¿Cuánto? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3. Existe una relación sencilla entre los campos eléctricos y magnéticos. Es la expresión que estás viendo en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Hablemos ahora de la rapidez de propagación de una onda electromagnética. A ver, lo planteamos de la siguiente manera. En el vacío, en el vacío, la luz se propaga con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por lo tanto, ahora nos preguntamos, ¿y si la luz no se propagara en el vacío? Si la luz se propagara, por ejemplo, en el agua, ¿con qué rapidez, sí, viajaría esta onda electromagnética? Luz. La respuesta es en función de una cantidad sin unidades. Por eso se le llama adimensional, llamada índice de refracción. ¿Cómo se calcula el índice de refracción? Como un cociente. El cociente entre la rapidez de la luz en el vacío, ¿sí? Sobre la rapidez de la luz en ese medio. Aquí está colocado, ¿sí? En forma despejada. A ver, escribámoslo matemáticamente. La rapidez de una onda electromagnética en un cierto medio se calcula como la rapidez de la luz en el vacío, C, entre el índice de refracción del medio, N. ¿De acuerdo? Algunas observaciones. Como la luz en el aire o vacío se propaga con C, entonces tú reemplazas V por C, es evidente que el C con el C se cancela y te quedará directamente el índice de refracción igual a 1.
Nótese el valor gigantesco de la rapidez de la luz en el vacío. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Y en un medio determinado, esa rapidez, en el vacío en todo caso, esa rapidez es constante. Muy bien, continuemos entonces. Si bien es cierto, el índice de refracción es una forma o me da una forma de caracterizar a los diferentes medios que existen. Es decir, imagínense el agua. El agua tiene un cierto valor de índice de refracción. El vidrio tiene otro valor de índice de refracción, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo básicamente caracterizar un medio utilizando su valor de índice de refracción. Resulta que ese índice de refracción no solo depende, ¿sí? No solo depende de el medio involucrado, sino que también depende de la longitud de onda de la luz que estás utilizando para medirla. Por ejemplo, si utilizamos luz amarilla, ¿sí? Luz amarilla, entonces los índices de refracción de estas sustancias tienen los siguientes valores. Para el aire, aproximadamente 1. Para el agua, 1,33. Para la glicerina, 1,47. Para el vidrio, 1,5. Para el diamante, 2,42. Si yo midiera los valores de índice de refracción con otro tipo de luz, por ejemplo, con luz violeta, esos valores de índice de refracción cambiarían ligeramente. Conclusión, no tienes por qué memorizar los índices de refracción. Estos van a ser dato del problema. Ahora, te decía que existe una relación sencilla entre la longitud de onda, la frecuencia y la rapidez de propagación de la onda. Y esta es la rapidez de la luz en el vacío. Es igual al producto de la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Nótese que como el cociente es constante, estas dos cantidades serán entonces inversamente proporcionales. Esta debe ser una de las ecuaciones más utilizadas a partir de este tema. No lo olvides. La rapidez de la luz en el vacío C es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Muy bien. Veamos entonces, con las dos ecuaciones que hemos planteado hasta el momento, veamos un ejercicio aplicativo. ¿De acuerdo? A ver, dice, determine entre qué longitudes de onda está comprendido el espectro visible en el aire, cuyas frecuencias están comprendidas entre 4 por 10 a la 14 Hz y 8 por 10 a la 14 Hz. Me piden que considere que el índice de refracción del aire vale 1 y que la rapidez de la luz en el vacío C vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos por partes, chicos. Vamos por partes. Primero, me piden longitud de onda y me dan como dato la frecuencia. ¿Se dan cuenta que la ecuación la acabo de presentar? Esta, cuando yo quiera relacionar la longitud de onda con la frecuencia, la ecuación que debo aplicar es justamente la que te estoy mostrando en este momento. Por lo tanto, de ahí voy a calcular la longitud de onda pedida. Manos a la obra entonces. Cuando la frecuencia es 8 por 10 a la 14, ¿cuánto me saldrá la longitud de onda? Reemplacemos. C vale 3 por 10 a la 8.
la longitud de onda, lambda, lo que quiero calcular, y la frecuencia, 8 por 10 a la 14 Hz. ¿Cuánto sale lambda? 3 octavos por 10 a la menos 6. Es simplemente un despeje. Esa longitud de onda corresponde a la longitud de onda del color violeta, ¿sí? Del color violeta. Ahora calculemos la longitud de onda para la otra frecuencia. Cuando la frecuencia es 4 por 10 a la 14 Hertz, ¿cuánto vale la longitud de onda? Reemplazo. 3 por 10 a la 8, que es C, igual a la longitud de onda lambda por la frecuencia, que vale 4 por 10 a la 14 Hz. Operando, obtengo que lambda es 3 cuartos por 10 a la menos 6 metros. Y eso corresponde a la longitud de onda del color rojo. Con lo cual ya tenemos la respuesta al ejercicio. Muy bien, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Los escucho, los leo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Hablemos ahora de la intensidad de una onda. Sabemos que toda onda transporta energía. Nosotros podemos medir la intensidad de la onda electromagnética, la intensidad de la luz. La intensidad se define como la energía que transporta la onda por unidad de área y por unidad de tiempo. A ver, dicho en forma matemática. Ahí lo tiene escrito. Energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Ok, para el caso de una onda electromagnética, ¿cómo se calcula esta intensidad? Respuesta. Se calcula en términos del campo eléctrico y el campo magnético. Se encuentra que la intensidad de una onda electromagnética es igual al producto de los campos eléctricos y magnéticos máximos sobre 2 veces la permeabilidad magnética del vacío. ¿Sí? No es una ecuación muy común, pero existe. Quédate con la idea de que toda onda, incluyendo la onda electromagnética, transporta energía y que existe una forma de calcularla, calcular la intensidad en función de el campo eléctrico y el campo magnético. Esa es la idea que te tienes que llevar. Ahí te dejo por escrito quiénes son E sub 0 y B sub 0. Y también quién es mu sub 0. Recuerda, por el tema de electromagnetismo, que este mu sub 0, esta permeabilidad magnética del vacío, ya, esta de aquí, vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por amper. Ahora, la ecuación que está arriba es la ecuación básica. Sin embargo, la podemos reescribir, recordando que existe una relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Y entonces lo puedes escribir de cualquiera de estas dos formas, como la amplitud del campo eléctrico elevado al cuadrado
sobre 2 veces la permeabilidad magnética por la rapidez de la luz en el vacío. O la rapidez de la luz en el vacío por la amplitud del campo magnético sobre 2 veces la permeabilidad magnética del vacío. ¿De acuerdo? Sugerencia, si van a memorizar alguna ecuación, es mejor que memoricen la de arriba, porque como te puedes dar cuenta, la de abajo se deduce fácilmente. ¿De acuerdo? Eso es. Veamos ahora el siguiente punto. Estaba comentando que existen diferentes tipos de luz. Por ejemplo, chicos, comentemos algunas cosas que ustedes tal vez ya manejan. Por ejemplo, en el verano, ya en el verano, hay mucha gente que utiliza bloqueadores solares. ¿De qué tipo de luz uno se protege en el verano? Los escucho, los leo. Perfecto, Asmir, correcto. Ultravioleta, está muy bien. Siguiente, ¿dónde calientas tu comida? No me refiero a la cocina. ¿Dónde calientas tu comida? En el microondas. Excelente. Muy bien, Yamilet. En el microondas. Tienes otro tipo de luz, microondas. Cuando tú necesitas hacerte una radiografía, ¿qué tipo de luz se utiliza? Muy bien, Abigail. Rayos X, correcto. Rayos X. Es decir, estamos observando diferentes tipos de luz. Podemos clasificar a esos tipos de luz. Esa clasificación se llama espectro electromagnético. Observen el siguiente dibujo. ¿Sí? Primero, quiero que observes el lado derecho. Tienes ondas de radio, microondas, infrarrojo, espectro visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Como puedes observar allí, hacia arriba disminuye la frecuencia. Por ende, hacia abajo aumenta la frecuencia. Pregunta entonces, simplemente observando el dibujo, ¿qué tipo de luz presenta la mayor frecuencia? Ahí lo tienen, cuestión de observar y dar la respuesta. ¿Qué tipo de luz posee la mayor frecuencia? Nota que cuando digo luz, me estoy refiriendo a todo el espectro electromagnético, a todo el espectro, no solamente al rango visible, a todo el espectro. Vamos chicos, está para observar simplemente. ¿Qué tipo de luz, qué tipo de onda electromagnética tiene mayor frecuencia? Correcto, Abigail. Aunque la mayor frecuencia lo tiene los rayos gamma. Mayor frecuencia, rayos gamma. A ver, voy a cambiar la forma de la pregunta, a ver si caes. ¿Qué tipo de luz tiene la mayor longitud de onda? Mayor longitud de onda. Vamos chicos, está para observar y responder simplemente.
Tienen toda la información en la diapositiva. Correcto, Abigail. Ondas de radio. No dudes. Las ondas de radio. Porque dice clarito, hacia arriba, dice, aumenta lambda, aumenta la longitud de onda. Ahora, pero hay un problema. Resulta que el ojo humano no es capaz de percibir todo el espectro electromagnético. Solo somos capaces de percibir una pequeña franja del espectro electromagnético. A esa franja, a esa parte, se le conoce como espectro visible o llamado también rango visible. Isaac Newton, en su famoso experimento del prisma, hizo pasar luz blanca a través de un prisma y él observó que esa luz blanca se descomponía, ¿sí? Se descomponía en 7 colores, ¿sí? 7 colores. Colores que tú estás observando en ese momento. Y que a propósito son los colores del arco iris. Claro, porque justamente la lluvia, las gotas de lluvia, descomponen a la luz en esos 7 colores, que van desde el rojo hasta el violeta. Pregunta, ahora sí, en el espectro visible, ojo, espectro visible, ¿qué color tiene la menor frecuencia? En el espectro visible, ¿qué color tiene la menor frecuencia? Muy bien, Abigail, rojo, la menor frecuencia. La mayor frecuencia es el violeta, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso es algo que tienes que manejar. Importantísimo, apréndete en orden los colores. En orden. Rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Es obligatorio que tú memorices los 7 colores del arco iris. Los 7 colores que componen el espectro visible. ¿De acuerdo? Observaciones. Resulta que este rango visible, ¿ya? Tiene un rango de longitudes de onda que tú tienes que conocer. ¿Cuánto? Tal vez con esos numeritos no lo vas a notar, pero si lo pongo así, ¿sí? El lambda está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Es lo mismo. Claro, recuerden, ¿cuánto era un nanómetro? Nano. ¿Cuánto vale un nano? Nanómetro, por eso, ¿no? Nano. 10 elevado a la cuánto. ¿Alguien lo recuerda? 10 elevado a la cuánto es nano. Muy bien, Milagros, muy bien. 10 a la menos 9, correcto. Eso es nano. Por eso es que sale lo mismo que colocar 4 por 10 a la menos 7 metros y 7 por 10 a la menos 7 metros. Es lo mismo. Ese es el rango de longitudes de onda. Fácil de recordar. Entre 400 y 700 nanómetros. Un poco más difícil de recordar es el rango de frecuencias. Entre 4 por 10 a la 14 Hz y 7 por 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Sugerencia. En esta diapositiva memoriza los colores en orden y el rango del espectro visible,
pero el rango de longitudes de onda, ¿sí? Solo de longitudes de onda, no el de frecuencias, que es el más conocido, de longitudes de onda. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Con todo ese preámbulo, ahora sí, vamos a plantear el estudio de dos fenómenos ondulatorios. Primero, la reflexión. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo decimos que la luz se refleja? Veamos una animación. Fíjate, tienes una onda electromagnética que incide sobre una superficie. ¿Qué ocurre con esta onda? Es como si chocara y rebota. Esa onda que rebota se llama onda reflejada, ¿sí? Entonces, cuando se dice que una onda se refleja, cuando cambia la dirección de propagación, pero manteniéndose en el mismo medio. Por ejemplo, la onda incidente está en el medio 1 y la onda reflejada también está en el medio 1. ¿Sí? Esa es la reflexión de la luz. Muy bien. A continuación, planteemos la ley que gobierna a este fenómeno, la llamada ley de la reflexión. Y luego veremos, sí, y luego veremos una aplicación directa. Ley de la reflexión, ¿sí? Ley de la reflexión. Vamos a ponerlo por acá. Aquí te explico esos detalles, ¿sí? La ley de la reflexión dice así: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la frontera son coplanares, están contenidos en el mismo plano. A ver, ¿cuál es el rayo incidente? Este de aquí. A la luz la modelamos como si fuera un rayo. Él es el rayo incidente. El rayo reflejado, el que voy a mostrarte a continuación, ese de aquí es el rayo reflejado. Trazo ahora la normal, una perpendicular a la frontera. Esa es la primera parte. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están contenidos en el mismo plano. Ahora, resulta que hay una segunda parte de la ley de la reflexión. Y para plantearla, vamos a dar nombres especiales a los ángulos. Ángulo que forma el rayo incidente con la normal, ángulo de reflexión. Teta I. El ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, ángulo de reflexión. Nota, los ángulos que a mí me importan siempre se miden respecto de la normal. Ángulo de incidencia teta I y ángulo de reflexión teta R. ¿Qué se cumple? Que la medida del ángulo de incidencia es igualita a la medida del ángulo de reflexión. Teta I y teta R son iguales. Eso es lo que planteamos. Esa es la llamada ley de la reflexión. ¿Cómo funciona esto? Veamos inmediatamente una aplicación de ello, chicos. A ver, problema siguiente. Dice, un rayo láser incide sobre un espejo plano A, reflejándose en el espejo B, que forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Ahí se nota, como se muestra en la figura.
Determine la medida del ángulo de incidencia inicial. Ángulo de incidencia inicial. ¿Qué era el ángulo de incidencia? Ah, ya, ahí lo tienes. El ángulo de incidencia es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. ¿Sí? El rayo incidente con la normal. Entonces, para eso voy a trazar la normal. Ahí está trazada. Y mido el ángulo de incidencia. Ahí lo tienes. Trazo la normal y teta será el ángulo de incidencia. Eso es lo que me piden calcular. Para poder aplicar la ley de la reflexión, debo graficar la normal en cada reflexión. Como yo veo dos reflexiones, una aquí y otra aquí, entonces a mí se me ocurre trazar justamente la normal. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien, aplico la ley de la reflexión. Teta y teta también arriba. Por geometría, beta, se nota clarito que beta vale 72 grados. ¿Notas eso? Porque hacer normal, esa es perpendicular al espejo. Beta vale 72 grados. Ahí lo tienes. Te lo dejo por escrito. Pero si beta vale 72, yo me doy cuenta de lo siguiente, que ese ángulo alfa también tendría que ser 18. Profe, pero ¿y cuánto vale teta? Fácil, porque en este triángulo que voy a pintar, se dan cuenta que 60 es el famoso ángulo externo a ese triángulo. Y el ángulo externo no es la suma de ángulos internos. Un momento. Es la suma de ángulos internos. A esa. Por lo tanto, si teta vale 18, ya salió en todo caso, o si alfa, perdón, si alfa vale 18, ya salió cuánto vale teta. Inmediato. Teta es 48 grados. Sí, ya se nota directamente de la solución del ejercicio. Más rápido sale con ángulo externo, obviamente, ¿verdad? Con ángulo externo. Y con eso el problema ya salió al toque. Muy bien, chicos. Esa es la solución al ejercicio. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de este problema? Los escucho, los leo. Ese problema sí requirió algo de geometría, pero no mucho realmente. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Veamos ahora el otro fenómeno, la refracción de la luz. Cuando decimos que la luz se ha refractado, vamos por partes. Ya sabemos qué significa que la luz se refleje.
La luz cambia su dirección de propagación, pero se mantiene en el mismo medio. Muy bien. Ahora, cuando la luz se refracta, cuando la luz pasa a otro medio, y al pasar a otro medio, sabemos que su velocidad cambia, ¿sí? Su velocidad cambia. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Cuál es la ley que gobierna a la refracción? Eso es lo que te voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva. Primero, entiéndase qué significa reflexión y refracción. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Primera parte de la ley de la refracción. Dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal son coplanares. Y se cumple la llamada ley de Snell. Para eso, tracemos el rayo de luz incidente, el rayo de luz refractado y midamos los ángulos con la normal. Él es el ángulo de incidencia, teta 1. Él es el ángulo de reflexión, también teta 1. Pero lo que ahora a mí me interesa es el ángulo de refracción, teta 2. ¿Por qué? Porque la llamada ley de Snell relaciona teta 1 con teta 2. Dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia teta 1 es igual al índice de refracción N2 por el seno del ángulo de refracción teta sub 2. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, ¿cómo se aplica esto en los ejercicios? Veamos inmediatamente un problema aplicativo. Aplicativo de la ley de Snell. ¿De acuerdo? No olviden la ecuación. N1 por seno del ángulo de incidencia igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Veamos un problema. A ver, una OM, o sea, una onda electromagnética, atraviesa la interfase de dos medios diferentes. La interfase es lo que nosotros hemos llamado hasta el momento frontera. Si la rapidez de la onda transmitida, decir onda transmitida es equivalente a decir onda refractada. Sinónimos, refractada o transmitida. ¿Sí? Si la rapidez de la onda transmitida disminuye en 25% con respecto a la rapidez de incidencia, ¿cuál es el ángulo de refracción? Si el ángulo de incidencia es 53 grados. Muy bien. Planteemos la ley de Snell. Índice de refracción del medio A por el seno del ángulo de incidencia, alfa, igual al índice de refracción del medio B por el seno del ángulo de refracción teta. Ya. El problema es que yo quiero el ángulo de refracción, conozco el ángulo de incidencia, pero no conozco los índices de refracción, ni del medio A ni del medio B. ¿Cómo resolvemos el problema entonces? Como me dan como dato una relación entre rapideces, a mí se me ocurre colocar el índice de refracción en términos de
la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en ese medio. ¿A qué era igual n? A ver. N. Chequea aquí, chequea aquí. El n lo vimos por este lado. Ahí lo tienes. El n, si tú lo despejas, obviamente, de aquí, obviamente que el n se calcula como c sobre v. Obvio. El índice de refracción de ese medio se calcula como la rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en ese medio. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, regresemos al ejercicio. Ahí te quiero a qué es igual n. Entonces, ¿a qué es igual NA? Es la rapidez de la luz en el vacío C sobre la rapidez de la luz en ese medio A, VA. Y lo mismo con NB. Aquí viene el dato. Sí, escucha eso, sí, a la rapidez de la luz en el medio A le llamo 100V, 100V, como la rapidez de la onda refractada ha disminuido en 25%, quiere decir que el 100V ha disminuido en 25. Por lo tanto, la nueva rapidez será 75V. Y el ángulo alfa es el ángulo de incidencia, 53 grados. Por lo tanto, se acabó el ejercicio. Teta vale 37 grados. Y ya tenemos, chicos, la solución al ejercicio. Claro, ¿seno de qué ángulo? Es 3/5, obviamente que es 37 grados. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los escucho, los leo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, continuemos entonces. Continuemos. Ahora, hay un caso muy especial de refracción, muy especial. Para entender qué es lo que tiene de especial, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Imagínate que un rayo de luz va a ir de un medio 1 a otro medio 2, de tal forma que N2 sea menor que N1. N2 es menor que N1. O si prefieres decirlo, como está escrito aquí, N1 mayor que N2. Veamos qué ocurre para diferentes rayos incidentes. Por ejemplo, este rayo incide sobre la interfase, sobre la frontera que limita a estos dos medios. ¿Qué ocurre con este rayo? La ley de Snell me permite demostrar que el rayo refractado se aleja de la normal. Esa es una consecuencia inmediata de la ley de Snell. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre si yo aumento el ángulo de incidencia?
Por ejemplo, aquí le pongo otro ángulo de incidencia, mayor que θ1, obviamente. Resulta que existe un caso donde el rayo refractado se ha alejado tanto de la normal que prácticamente es perpendicular a la normal. O dicho de otra manera, existe un ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90 grados. A ese ángulo se le conoce como ángulo crítico. Ahora tú dirás, ¿pero por qué crítico? ¿Por qué límite? Crítico, límite, ¿por qué? Porque resulta que si tú mandas otro rayo luminoso con un ángulo mayor que el ángulo crítico, mayor que el ángulo crítico, entonces va a ocurrir algo sorprendente. Para ángulos de incidencia teta mayores que el ángulo crítico, observa, la luz solo se refleja. Nótese, la luz ya no se refracta. Eso es bastante curioso. Se dice que la luz ha experimentado el fenómeno de la reflexión total interna. Y como se está reflejando, obviamente se cumple la ley de la reflexión. La medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. Reflexión total interna. Por lo tanto, estamos observando que para ángulos iguales o mayores que el ángulo crítico, entonces el rayo solo se refleja, ya no se refracta. Ese rayo ya no sale del medio uno. Conclusión, si yo quisiera entonces que un rayo no escape de un cierto medio, bastaría lanzarlo con un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico. ¿Cómo calculo entonces el ángulo crítico? Respuesta, con la ley de Snell. Planteemos la ley de Snell, la ley de la reflexión. N1 por el seno del ángulo crítico es igual a N2 por el seno de 90 grados. Porque recuerda, cuando el ángulo de incidencia es el ángulo crítico, el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Y listo, ya tenemos a que es igual el seno del ángulo crítico. N2 sobre N1. Es evidente que como seno de el ángulo crítico es igual a N2 sobre N1, es obvio que ese cociente tiene que ser menor que 1. Y si ese cociente es menor que 1, es porque N2 es menor que N1. ¿Sí? N2 es menor que N1. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Entonces, fíjense que es simplemente una aplicación inmediata de la ley de Snell. ¿Sí? De la ley de Snell. Muy bien. Con ello, ahora sí podemos pasar al estudio de la llamada óptica geométrica. En la óptica geométrica vamos a analizar el funcionamiento de los espejos y de las lentes. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Así que continuemos con ello. Empecemos con lo más sencillo. Y lo más sencillo es, sí, lo más sencillo es, en este caso, el espejo plano. ¿Qué es un espejo plano?
Es una superficie plana, altamente pulida, donde la luz, ¿sí?, se refleja cumpliendo con la ley de la reflexión. Muy bien. Ahí tienes un espejo plano. La vela de la derecha es el objeto y la de la izquierda es la imagen correspondiente. Muy bien. ¿Cómo se forma la imagen de ese objeto? Para eso debo utilizar rayos luminosos. Algo como esto. Muy bien. Ahora mire este otro rayo. Ahora, prolonga a los rayos reflejados. Prolongo el rayo reflejado. Prolongo el rayo reflejado. Acaba de formar la imagen de la punta de la vela. Notes entonces, simplemente por congruencia, que si a la distancia objeto le llamamos S sub cero y a la distancia imagen, encontramos que la distancia entre el objeto y el espejo es igualito a la distancia entre la imagen y el espejo. Encontramos que el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen son igualitos. Eso es lo que te acabo de decir. Entonces, acostúmbrate a esa nomenclatura. Distancia del objeto al espejo, S sub cero. Bien, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, describir espejos planos no es cosa complicada, porque todo es lo mismo. ¿Sí? Todo es lo mismo. ¿Dónde está lo tranca? Aquí. Es aquí, chicos, donde vamos a invertir más tiempo para entenderlo bien. ¿Sí? Para entenderlo bien. Vamos a hablar de los espejos esféricos. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente, a diferencia de los espejos planos, en el caso de los espejos esféricos, las características de la imagen van a depender de la posición en la que se encuentre el objeto. ¿No entiendes qué quiero decir? Vamos por partes. Un espejo será llamado cóncavo o convergente cuando la parte pulida, la superficie reflejante, es la parte interior de ese espejo esférico. Esa es la parte interior. Muy bien. Ahora, coloquemos varios rayos luminosos. Él, por ejemplo. Observa que ese rayo, al reflejarse en el espejo, ese rayo pasa por el foco. ¿Qué es el foco? Lo vas a notar mejor cuando ponga más rayos. El foco es aquel punto, el punto del eje óptico, ¿sí? Es aquel punto del eje óptico donde pasan
los rayos reflejados. ¿Cómo sería para el caso un espejo convexo? Nuevamente, la superficie reflejante ahora tendría que ser la superficie externa. Muy bien. El espejo es convexo porque la superficie reflejante es la superficie externa, la cara convexa. Este eje contiene tres puntos muy importantes: el vértice, el centro y el foco. ¿Qué cosa es el foco de un espejo convexo? Veamos. Trazo rayos luminosos, y estos rayos luminosos al reflejarse se separan, se alejan, divergen. Por eso es que al espejo también se le llama, al espejo convexo, también se le llama espejo divergente, porque los rayos reflejados divergen. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si prolongo los rayos reflejados? Al prolongar los rayos reflejados, yo veo que estos se cortan en un punto. Ese punto es el llamado foco de la lente o del espejo, perdón, convexo. El foco del espejo convexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Resulta que, resulta que existe una relación sencilla entre la distancia focal, ahora te digo qué cosa es la distancia focal, y el radio de curvatura. Te lo planteo a continuación. Llamémosle al radio de curvatura R. Resulta que el foco divide al segmento que une al centro y al vértice por la mitad. Por lo tanto, se concluye que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura, tanto para el espejo cóncavo como para el espejo convexo. Distancia focal es la distancia entre el vértice y el foco. Esa distancia focal es la mitad del radio de curvatura. O sea que la distancia focal es R medios. ¿De acuerdo? Así se plantea esto. Muy bien. Lo que ahora vamos a hacer es aprender a construir una imagen. ¿Y cómo se construye una imagen? Utilizando rayos luminosos. Rayos que te voy a mostrar a continuación. Muy bien, veamos. Del objeto salen rayos luminosos. Ubico el eje y los puntos centro, foco y trazo el siguiente rayo. Rayo que viene paralelo al eje. Ese rayo, al incidir sobre el espejo, se refleja y al reflejarse pasa por el foco. A ese rayo se le suele llamar rayo paralelo, ¿sí? Rayo paralelo. Sin embargo, hay otro rayo que hace exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto. ¿Qué significa eso, profe? Que si el primer rayo, el rayo paralelo, viene paralelo y al reflejarse pasa por el foco, este rayo de verde primero va a pasar por el foco
y al reflejarse sale paralelo. Listo. Ya tengo la imagen del objeto. Este punto sería la imagen de ese extremo de la vela. Sin embargo, hay un tercer rayo de comprobación. A este rayo se le conoce como rayo central. Es un rayo que pasa por el centro, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo. Ahí tienes la imagen. ¿Por qué se le llama imagen real? Porque resulta que la imagen se ha formado en la zona real, en la zona donde se encuentra el objeto. Repito entonces, imagen formada en la zona real, llámale imagen real, por supuesto. Llámale imagen real. Midamos la distancia del objeto al espejo. S sub O. Midamos la distancia de la imagen al espejo. Le llamaremos S sub I. Y también midamos la altura del objeto, HO, y la altura de la imagen, HI. Entonces, entonces, vamos a establecer algunas ecuaciones más adelante. Aquí, en las observaciones, se estoy indicando qué es lo que hacen cada uno de los rayos que hemos comentado. No olvides, el rayo 1 se le conoce como rayo paralelo. El rayo 2 se le conoce como rayo focal. Y el rayo 3 se le conoce como rayo central. Ok, continuemos. Veamos un caso peculiar. ¿Qué ocurre si colocamos el objeto en el foco? ¿Sí? En el foco del espejo cóncavo. Si tú colocas el objeto en el foco, hay dos formas de decir esto. Dos formas. La imagen se forma en el infinito o simplemente podría decir que no se forma imagen. Ambos son correctos. Repito, cuando colocamos el objeto en el foco de un espejo, en ese caso cóncavo, no se forma imagen o la imagen se forma en el infinito. Observen por qué al colocar el objeto en el foco no se forma imagen. Nótese que los rayos reflejados, el de verde y el de rojo, ¿sí? Ambos rayos son paralelos. Y como no se cortan, no se forma imagen entonces. Paralelos. Recuerda, puedes decir que no se forma imagen o que la imagen se forma en el infinito, como quieras llamarle. Ahora, hay un caso muy peculiar. Cuando tú colocas al objeto
entre el foco y el vértice del espejo. Tracemos los rayos para formar la imagen. Empiezo con el rayo paralelo. Viene paralelo y al reflejarse pasa por el foco. Tracemos el rayo central. Noten entonces, chicos, que los rayos reflejados se están separando. Esos rayos reflejados divergen. Para formar la imagen, debo prolongar los rayos reflejados. Prolongo este rayo reflejado, prolongo este rayo reflejado y encuentro que la imagen es esta. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esa imagen? Esa imagen se llama virtual o es virtual. ¿Por qué virtual? Porque aparece detrás del espejo, aparece en la zona virtual. Es derecha. ¿Por qué derecha? Porque está en la misma posición que el objeto. Si esa vela hubiera aparecido de cabeza, la imagen sería invertida. Y de mayor tamaño, obviamente. Muy bien. Existen 5 casos en los espejos cóncavos. ¿Por qué 5 casos? Porque tú puedes colocar al objeto en 5 posiciones diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a analizar al espejo convexo. Veamos cómo se forma la imagen frente a un espejo convexo. Pasemos ahora a esa parte. Muy bien. En el caso de un espejo convexo, el rayo paralelo sería este. Rayo que viene paralelo. Y al reflejarse, su prolongación pasa por el foco. Veamos ahora el rayo central. Este rayo intenta pasar por el centro y luego se refleja en dirección contraria. Notes entonces que otra vez los rayos reflejados se separan, los rayos reflejados divergen. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a prolongar los rayos reflejados. Listo. Al prolongar los rayos reflejados, puedo formar la imagen. Y chicos, si algo tienen que memorizar en esta parte, es este caso. Este caso. Tanto así que te sugiero que relaciones este espejo convexo con el espejo retrovisor de un auto. A ver. Piensa un poquito en lo que acabo de decir. Espejo retrovisor de un auto. En el espejo retrovisor que están a los costados del auto, tú ves la imagen más chiquita. Claro, tú puedes ver un camión de 2 metros de alto en ese espejo pequeño de 20 centímetros. La imagen es de menor tamaño. En el espejo retrovisor de un auto, la imagen sale detrás del espejo, o sea, en la zona virtual. La imagen es virtual. En el espejo retrovisor de un auto, la imagen tiene la misma posición que el objeto. Por lo tanto, la imagen es derecha.
Si tú recuerdas cómo funciona el espejo retrovisor de un auto, ya sabes las características de la imagen. Nota que dice siempre, siempre se forma una imagen virtual de derecha y de menor tamaño que el objeto. Siempre. No hay contraejemplo. Aquí, nuevamente, se deja por escrito la descripción, ¿sí? La descripción de esos tres rayos. Nota que el rayo número 3, ese es nuevo para nosotros, pero también se utiliza bastante. Muy bien, entonces ahí te dejo por escrito la descripción de cada uno de los rayos. Muy bien, veamos ahora la parte matemática. ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que gobiernan a los espejos esféricos? Te lo muestro a continuación. Existe una relación entre la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal. Dice que la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. Podemos establecer una comparación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Vamos a hablar del aumento o llamado también magnificación. El aumento se define como el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. Solo que hay un pequeño detalle que voy a comentarte luego. ¿Sí? Ahora te comento un poquito eso. Resulta que con esa definición se encuentra que el aumento también se puede calcular como menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. Problema. En estas ecuaciones son muy importantes los signos. Los signos. ¿Qué quiero decir con eso? Que resulta que hay una convención de signos, ¿ya? Hay una convención de signos para la distancia objeto, la distancia imagen, la distancia focal y el aumento. Y esa convención de signos la vamos a, en este caso, ¿sí? La vamos a resumir en esta tablita. Observen a continuación lo siguiente. Primero, primero, convención de signos para la distancia focal. Es muy fácil. Distancia focal positiva, si el espejo es cóncavo. Distancia focal negativa, si el espejo es convexo. ¿Sí? Si la distancia focal es positiva para el espejo cóncavo y negativa para el espejo convexo, es obvio que lo mismo ocurre con los radios. ¿Por qué? Porque la distancia focal, recuerda, es la mitad del radio de curvatura. ¿Sí? Convención de signos para la distancia objeto. ¿Ya? Resulta que la distancia objeto es positiva siempre. Nota el h sub 0, la altura del objeto. También es una cantidad positiva si se encuentra por encima del eje del espejo. ¿No me entiendes? Ahorita te lo voy a comentar con un problemita.
Veamos el signo de la distancia imagen. La distancia imagen es positiva cuando la imagen es real y la distancia imagen será negativa si la imagen es virtual. Ahora veamos la convención para el aumento. El aumento será positivo si la imagen es derecha, o sea, se encuentra en la misma posición que el objeto. Pero el aumento será negativo si la imagen está invertida. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utiliza esa regla de signos en los ejercicios? Veamos un problema de aplicación. ¿Sí? Veamos un problema de aplicación de esto. Problema número 5. Dice, un objeto se encuentra a 16 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del objeto, determine la distancia focal. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hallar la distancia focal, yo necesito la distancia objeto y la distancia imagen. Es evidente que a mí me están dando como dato la distancia objeto. Lo que me faltaría es la distancia imagen. Para eso me dan el dato de que el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto. Hagamos un dibujito para entendernos mejor. Eso ocurre, ¿sí? Eso ocurre cuando el objeto ha sido colocado más allá del centro de curvatura. La imagen sale real, invertida y de menor tamaño. Por dato de problema, hay una relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. La distancia objeto es siempre positiva, más 16. Apliquemos la ecuación del aumento. El aumento era tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, pero eso es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Observen entonces cómo voy a reemplazar. Mucha atención. Tamaño de la imagen. Dice que es la cuarta parte del tamaño del objeto. Pero, ¿notaron que lo he puesto con signo negativo? Profe, ¿por qué el tamaño de la imagen HI lo ha puesto negativo? Porque esa imagen aparece por debajo del eje del espejo. ¿Notan eso? La imagen está por debajo del eje del espejo. En ese caso, el H es negativo. Y por la misma razón, el tamaño del objeto es positivo. H0 es positivo. ¿Por qué? Porque el objeto está por encima del eje. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, sigamos. De ahí, calculo al toque la distancia imagen. La distancia imagen sale 4 centímetros. Observen un detalle. La distancia imagen me salió positiva. ¿Está bien ello? Sí, porque la imagen es real. Imagen real, distancia imagen positiva. Tengo la distancia imagen, ya tengo la distancia objeto, aplico la ecuación de los espejos. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Y todo lo que tengo que hacer es reemplazar simplemente. Operando, la distancia focal me sale 3,2 centímetros positivos. Está bien que la distancia focal
haya salido positiva? Sí. ¿Por qué? Porque es un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Distancia focal positiva. Ahí lo tienen, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de este problema? ¿Algo que no te haya quedado claro? Te escucho, te leo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. Ninguna pregunta. Continuamos entonces. Hemos visto entonces hasta el momento que los espejos esféricos funcionan debido a la reflexión de la luz. Vamos a ver ahora el estudio de los lentes. Lentes que funcionan utilizando la ley de la refracción, o en todo caso, se explican utilizando la teoría de la refracción de la luz. Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies, una de las cuales tiene que ser necesariamente esférica. La otra superficie puede ser plana, también puede ser esférica, pero al menos una debe ser esférica. Observemos la lente convergente. Para entender cómo funciona una lente convergente, tracemos rayos luminosos. Un detalle, hay algo que diferencia a los espejos de las lentes. Bueno, hay varias cosas, pero primero empieza por eso. Nótese que en el caso de la lente existen dos focos que aparecen a cada lado de la lente. ¿Qué es el foco de una lente? Averigüémoslo. Para eso, trazamos rayos luminosos y observamos que todos los rayos pasan por ese punto. Ese punto, el llamado foco. Nótese que, como los rayos convergen en ese punto llamado foco, a esa lente se le llamará lente convergente. Midamos la distancia del centro de la lente hacia el foco. Esa distancia será llamada distancia focal. Nótese que esa distancia focal es la misma. Existen dos focos, pero un solo valor de distancia focal, F minúscula. Veamos ahora la lente divergente. Para entender cómo funciona una lente divergente, tracemos rayos luminosos. Otra vez, la lente divergente también tiene dos focos. Miren los rayos cómo se refractan. Los rayos refractados se separan. Los rayos refractados divergen. ¿Qué tiene de bueno eso? Resulta que si yo prolongo los rayos refractados, observo que todos ellos pasan por un mismo punto, el foco de la lente divergente. Conclusión, ¿qué cosa es el foco de una lente? El foco de una lente es el punto, ¿sí? El punto por donde pasan los rayos refractados o sus prolongaciones. ¿De acuerdo? Punto por donde pasan los rayos refractados o las
prolongaciones de los rayos refractados. ¿De acuerdo? Eso es. Es por eso que esas lentes se le llaman lentes convergentes y lentes divergentes. Veamos las partes, ¿sí? Los elementos de estas lentes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta lente, llámese convergente o divergente, primero, tiene un eje de simetría, eje óptico se le llama. Ese eje de simetría de la lente contiene a los centros de curvatura C1 y C2. Existen radios de curvatura R1 y R2, dos focos y un solo valor de distancia focal. Es un hecho curioso, que por más que los radios de curvatura R1 y R2 sean diferentes, solo exista un único valor de distancia focal. El por qué lo veremos ya casi al finalizar la clase. Para la lente divergente ocurre exactamente lo mismo. Tienes el eje óptico que contiene a los centros de curvatura. Podemos usar los radios de curvatura, los focos y ese único valor de distancia focal. Lo mismo, ¿ves? Lo mismo. Ok. Ahora, resulta que las lentes convergentes o divergentes adoptan varias formas. Me explico mejor. Esa lente está limitada por dos superficies convexas, convexa y convexa. Esta lente está limitada por una superficie plana y una superficie convexa. Se le conoce como plano convexa. Esta lente está limitada por una superficie convexa y por una superficie cóncava. Se le conoce como menisco. En este caso, menisco convexa. Estas tres son ejemplos de lentes convergentes. Te muestro ahora tres ejemplos de lentes divergentes. Esta lente está limitada por dos superficies cóncavas. Por ello es que se llama bicóncava. Esta otra se llama plano cóncava. Esta otra se llama menisco cóncava. Menisco simplemente. Ejemplos de lentes, ya sea convergentes o divergentes. Muy bien. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo se forma la imagen en una lente? Vamos a utilizar también tres rayos principales: rayo paralelo, rayo focal y rayo central. Por ejemplo, para una lente convergente, ¿cómo formamos la imagen de este objeto? Observen, se forma así. Tracemos primero el rayo paralelo. Viene paralelo, llega a la lente y se refracta, pasando por el foco. Tracemos el rayo central. Este rayo pasa por el centro de la lente
y pasa de frente. Y ahora tracemos el rayo inverso al de color rojo, el rayo focal, rayo que primero pasa por el foco, llega a la lente y cuando se refleja, sale paralelo. Hemos formado la imagen de la vela. Ahora, un pequeño detalle. En espejos, cuidado, cuidado, en espejos, donde estaba el objeto, era la zona real. Repito, en espejos, donde estaba el objeto, es la zona real. En lentes, donde está el objeto, es la zona virtual. ¿Notas ese detalle? Es como si en lentes las zonas se hubieran invertido. Las zonas se han invertido. ¿De acuerdo? Observe ese detalle. Volvemos a medir la distancia objeto, S sub 0, la distancia imagen, S sub I. Podemos medir el tamaño del objeto, H0, el tamaño de la imagen, HI. Y otra vez, te describo, ¿sí? Te describo cada uno de los rayos que he comentado. Ahí te lo dejo por escrito. Rayo paralelo, rayo central, rayo focal. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso vamos a comentar algunos casos adicionales. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo coloco el objeto en el foco de la lente convergente? Respuesta, no se forma imagen. ¿Por qué no? Averigüémoslo. Trazo el rayo paralelo y trazo el rayo central. Y se nota clarito que esos rayos refractados son paralelos entre sí. Por lo tanto, podemos decir dos cosas, ambas equivalentes. La imagen se forma en el infinito o simplemente decir que no se forma imagen. El caso más interesante es cuando tú colocas el objeto entre el foco y el centro de la lente convergente. ¿Por qué? Porque es el caso de cómo funciona una lupa. Una lupa es una lente convergente y como el objeto está cerca a la lupa, entonces ya sabe lo que va a ocurrir. Formemos la imagen de ese objeto. Rayo paralelo, rayo central. Nótese cómo estos rayos divergen. Sin embargo, para formar la imagen, debo prolongar los rayos refractados. Prolongo el rayo refractado, prolongo el rayo refractado y listo. Obtengo, en este caso, la imagen correspondiente. ¿Qué fue lo que dijimos? Que en lentes las zonas están invertidas. Donde esté el objeto será la zona virtual. Del otro lado será la zona real. Por lo tanto, decimos que en este caso la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Nuevamente, puedo medir la distancia objeto, puedo medir la distancia imagen, ¿de acuerdo?
Puedo incluso medir el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen. Eso es con respecto, ya, con respecto al espejo cóncavo. ¿Qué pasaría, o perdón, la lente convergente? ¿Qué pasaría si ahora analizamos la lente divergente? Hagamos ello. Resulta que en el caso de una lente divergente, solo existe un caso. ¿Eso no te hace recordar acaso espejo convexo, donde solo se formaba un caso? El espejo retrovisor de un auto, ¿te acuerdas? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Trazo, rayo paralelo, trazo, el rayo central. Observen cómo los rayos refractados divergen, se separan. Para formar la imagen, debo prolongar los rayos refractados. Prolongo, rayo refractado, prolongo, y listo. Hemos formado la imagen. Insisto, en lentes, las zonas están invertidas. Donde está el objeto es la zona virtual. Por eso es que la imagen es virtual, de derecha y de menor tamaño que el objeto. Ahí otra vez, ¿sí? Otra vez. Allí, este rayo o esas observaciones me indican cada uno de los rayos. Están describiendo cada uno de los rayos. Muy bien. ¿Cómo se resuelve un problema de lentes? Utilizando la misma regla que para el caso de espejos esféricos. ¿Lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. Miren por qué. ¿Acaso esa no es la ecuación de espejos esféricos? ¿Acaso esa no es la ecuación para el aumento de un espejo esférico? Y con eso, ¿acaso no dijimos que la ecuación del aumento también podría colocarse como menos la distancia imagen entre la distancia objeto? ¿Ven? Son exactamente las mismas ecuaciones, exactamente las mismas. No hay diferencia. Así que es una suerte. Eso significa entonces, ¿sí? Eso significa entonces que si yo conozco la parte de espejos esféricos, ya conozco la parte de lentes, pues. Y otra vez, hay una convención de signos que es similar a la convención de signos para espejos. Comparemos, comparemos. Para una lente convergente, la distancia focal es positiva. Y para la lente divergente, la distancia focal era negativa. ¿Cómo eran espejos? Espejo cóncavo, distancia focal positiva. Espejo convexo, distancia focal negativa. Para la distancia objeto y el tamaño del objeto, si el objeto estaba por encima del eje, h, altura positiva, estaba por debajo, altura negativa. Ecuación para convención para la distancia imagen. Imagen real
distancia imagen positiva. Imagen virtual, distancia imagen negativa. Ecuación o convención de signos para el aumento. Imagen derecha, aumento positivo. Imagen invertida, aumento negativo. ¿Ven? Exactamente lo mismo que espejos. Y para terminar, chicos, quiero hacer un problemita de aplicación. ¿Ya? Un problemita de aplicación. Veamos el siguiente ejercicio para practicar un poco lo que ya hemos hecho. Un objeto de 10 centímetros de altura se encuentra ubicado a 2 metros del centro de una lente convergente. Determine la distancia focal de la lente. Si la imagen es invertida y de 40 centímetros de altura. Vamos por partes. Vamos por partes. Me piden la distancia focal de la lente. Quiere decir que necesito dos cosas. La distancia objeto y la distancia imagen. La distancia objeto es dato. Dice, un objeto se encuentra ubicado a 2 metros del centro de la lente. La distancia objeto es positiva. La altura del objeto también es positivo, 10 centímetros. Pero, y aquí viene el pero, el aumento es negativo. ¿Por qué el aumento es negativo? Porque el problema dice clarito, imagen invertida. Chequeen la convención de signos, ahí está clarito. Por lo tanto, planteo la ecuación del aumento en sus dos versiones. A reemplazar. Observen este detalle, chicos. El tamaño de la imagen es negativo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué pone menos 40? Porque nota, dice clarito que la imagen es invertida. HI es negativo entonces, porque la imagen aparece de cabeza, pues. HO vale 10 centímetros, el tamaño del objeto, menos la distancia imagen, que es lo que quiero, entre la distancia objeto, que vale 2 metros. Conclusión, la distancia imagen vale 8 metros. Si la distancia imagen vale 8 metros, ya sé cómo calcular la distancia focal. Aplico la ecuación de las lentes delgadas, o llamada también ecuación de Gauss. Reemplazo la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia objeto, que vale 2, más la inversa de la distancia imagen, que vale 8. Opero y la distancia focal me sale positiva e igual a 1,6 metros. ¿Está bien que la distancia focal haya salido positiva? Sí, porque es una lente convergente. Lente convergente, distancia focal positiva. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no, ya para dar por terminada la clase el día de hoy. ¿Alguna duda con respecto a la solución de este ejercicio? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, hasta aquí llegamos el día de hoy. Cuídense bastante y nos vemos la próxima semana.